¿Alguna vez te has encontrado en uno de esos momentos en los que parece que el mundo entero está en tu contra? ¿Que cada paso que das parece dirigirse hacia otro error y comienzas a cuestionarte si realmente vale la pena intentarlo? Bueno, yo estuve ahí, exactamente en ese lugar sombrío, lleno de dudas e incertidumbres sobre mí mismo. Y honestamente, es un lugar donde sientes que cada susurro del viento es un juicio, donde cada mirada es una crítica. Pero lo que descubrí, y lo que cambió por completo mi vida, fue algo simple pero poderoso. La clave para fortalecerse emocionalmente no está en buscar la validación externa, sino en cultivar un santuario interno de paz y autoaceptación. Permíteme contarte una historia que, creo, puede cambiar tu percepción sobre cómo lidiar con las adversidades y verte bajo una luz completamente nueva. Érase una vez, en una noche particularmente difícil, estaba solo en casa, reviviendo todos mis fracasos recientes. Mi corazón estaba pesado y podía sentir la sombra de la autocrítica envolviéndome. Fue en ese momento, entre sollozos y susurros de desesperación, que una verdad profunda se me reveló. No fue un momento espectacular con truenos de fondo o una revelación divina con ángeles cantando. Fue silencioso, casi como un susurro, pero fue real y transformador. Ahí, en esa oscuridad, me di cuenta de que me estaba menospreciando, disminuyéndome, no por lo que otros decían o hacían, sino por lo que permitía que residiera en mi propia mente. Me estaba ahogando en un mar de no soy lo suficientemente bueno, nunca lo lograré, sin darme cuenta de que tenía el poder de nadar hacia la superficie y respirar. ¿Por qué te comparto esto? Porque si te sientes perdido, pequeño o incapaz, quiero que sepas que no estás solo. Y más importante aún, quiero que descubras cómo yo lo hice, que tienes una fuerza inmensa dentro de ti. Exploremos juntos este viaje de autoconocimiento y transformación, paso a paso, historia por historia. Porque créeme, una vez que comiences a verte bajo una nueva luz, el mundo que te rodea comenzará a brillar de maneras que nunca imaginaste posibles. En mi viaje para fortalecerme emocionalmente, justo después de esa noche de revelación, me di cuenta de algo crucial que necesitaba abordarse: el autoboicot. Sí, esas pequeñas y a veces grandes acciones que tomaba en mi contra, socavando mi propia felicidad y éxito. Quiero compartir contigo cómo comencé a reconocer estos patrones en mi vida, con la esperanza de que también puedas identificarlos y superarlos. Empecé a notar que cada vez que surgía una oportunidad, una voz interna me decía: no eres capaz. Esto no es para alguien como tú. Era como si estuviera programado para fallar incluso antes de intentarlo. Saboteaba mis propias oportunidades de éxito con excusas y procrastinación. Lo haré mañana, decía, sabiendo muy bien que el mañana vendría con otra excusa. Fue doloroso admitirlo, pero me estaba conteniendo, atrapado en una trampa de mi propia creación. El miedo al fracaso y, paradójicamente, el miedo al éxito me mantenían en un ciclo de inacción y desesperación. Me di cuenta de que, para cambiar mi vida, necesitaba cambiar la narrativa interna que me decía constantemente que no era lo suficientemente bueno. Lidiar con el autoboicot requirió una honestidad brutal conmigo mismo. Tuve que preguntarme: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué gano manteniéndome pequeño? Las respuestas no fueron fáciles ni agradables. Descubrí que de alguna manera la familiaridad del fracaso era menos aterradora que lo desconocido del éxito. Estaba cómodo en mi zona de confort, aunque fuera todo menos cómoda. Pero esto es lo que quiero que sepas. Reconocer el autoboicot es el primer paso crucial para superarlo. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, ves lo que te rodea y te das cuenta de que tienes el poder de reordenar los muebles, por así decirlo. Y eso fue exactamente lo que comencé a hacer. Empecé a desafiar cada pensamiento negativo, cada excusa, con acción. Pequeños pasos al principio, pero cada uno de ellos me llevó más lejos del hombre que dudaba de sí mismo y más cerca de mi verdadero potencial.
Ahora dime, ¿reconoces algún patrón de autoboicot en tu vida? Si es así, sepan que tienen el poder de cambiarlo. Vamos juntos, un paso a la vez, hacia una versión más fuerte y segura de nosotros mismos. Después de enfrentar al monstruo del autoboicot, me sumergí aún más en mi viaje de autoconocimiento. Descubrí que las palabras que usaba internamente tenían un poder inmenso sobre mi percepción de mí mismo y, en consecuencia, sobre mis acciones y mi realidad. Quiero compartir contigo esta parte crucial de mi historia, mostrando cómo las palabras internas dan forma a nuestro mundo. Comencé a darme cuenta de que cada pensamiento negativo que pasaba por mi mente era como una gota de veneno en mi bienestar. Soy un fracaso. Nunca puedo hacer nada bien. Estas frases no eran solo pensamientos pasajeros. Eran semillas plantadas en el fértil suelo de mi psique, creciendo en frondosos árboles de duda e inseguridad. Fue un momento de epifanía darme cuenta de que yo era el narrador de mi propia historia y que tenía el lápiz para reescribirla. Pero, ¿cómo cambiar algo tan arraigado? La respuesta, descubrí, estaba en la práctica consciente de observar y luego reemplazar esas palabras internas con otras que nutrieran y fortalecieran. Cada vez que surgía un pensamiento negativo, lo enfrentaba con una verdad positiva. Soy un fracaso se convirtió en estoy aprendiendo y creciendo de mis errores. Nunca puedo hacer nada bien. Se transformó en cada desafío es una oportunidad para mejorar y desarrollar nuevas habilidades. No voy a mentir y decir que fue fácil. A veces, los viejos hábitos intentaban retomar el control, pero estaba decidido a ser el dueño de mi mente, no su sirviente. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Requirió paciencia, práctica y sobre todo compasión conmigo mismo. Permitirse ser amable consigo mismo frente al error y la crítica interna es quizás una de las lecciones más difíciles que aprendí. La transformación fue profunda. Al cambiar las palabras que usaba conmigo mismo, mi autoestima comenzó a recuperarse. Comencé a ver oportunidades donde antes veía barreras, posibilidades donde veía limitaciones. El mundo a mi alrededor no cambió, pero la forma en que lo veía e interactuaba con él, sí. ¿Y tú? ¿Te has detenido a escuchar las palabras que te dices a ti mismo? Recuerda, tienen el poder de construir o destruir. Elige construir, elige palabras que te eleven y te lleven hacia la luz, incluso cuando todo a tu alrededor parezca oscuro. En esta etapa de mi viaje, me sumergí en una búsqueda de la sabiduría que trasciende el entendimiento convencional. Busqué las enseñanzas de grandes maestros espirituales cuyas palabras y vidas sirvieron como faros en mi turbulento viaje. Permítanme compartir el impacto transformador que estas figuras tuvieron en mí, con la esperanza de que sus historias también puedan inspirar un cambio en ustedes. Deepak Chopra, con su enfoque integrador sobre la salud y el bienestar, me enseñó sobre el poder de la mente sobre el cuerpo y cómo nuestros pensamientos y emociones pueden afectar nuestra salud física de maneras que nunca había imaginado. La idea de que podríamos crear nuestra propia realidad con nuestros pensamientos era revolucionaria para mí. Hablaba sobre el campo de todas las posibilidades y por primera vez comencé a ver que mi vida podría ser diferente si elegía creer que era posible. Eckhart Tolle, por otro lado, trajo una perspectiva profundamente liberadora sobre el presente. El poder de la hora no era solo un libro, se convirtió en un manual para mi vida. Aprendí que el dolor y el sufrimiento a menudo surgen de nuestra resistencia al momento presente, de nuestra constante huida hacia el pasado o el futuro. La práctica de estar plenamente presente en cada momento se convirtió en un ejercicio diario de liberación de la ansiedad y el miedo. Y no puedo dejar de mencionar a la monja Cohen, cuya sabiduría y serenidad me inspiraron a adoptar un enfoque más compasivo y amoroso hacia la vida. Sus charlas y enseñanzas sobre el budismo zen enfatizaban la importancia de la mente tranquila y el corazón abierto, mostrándome el camino hacia la paz interior y la aceptación. Aprendiendo de estos maestros, me di cuenta de que cada uno de ellos, con sus propios viajes y descubrimientos,
apuntaba a la misma verdad fundamental. Somos mucho más que nuestras circunstancias y pensamientos limitantes. Me enseñaron que la clave para una vida plena y significativa reside en nuestro poder de elegir la paz, el amor y la comprensión independientemente de las tormentas externas. Estas lecciones no fueron solo conceptos abstractos, se convirtieron en el fundamento sobre el cual comencé a reconstruir mi vida. Cada enseñanza, cada práctica, cada momento de iluminación me acercó más a mi verdadero yo, a mi esencia más pura, libre de las cadenas del miedo y la duda. Ahora te pregunto, ¿qué maestros hablan a tu corazón? ¿Qué enseñanzas resuenan con tu alma? Te animo a explorar, buscar, absorber y, lo más importante, aplicar estas verdades en tu vida. Los maestros pueden señalar el camino, pero somos nosotros los que debemos recorrerlo. Profundizando en las lecciones que aprendí de Eckhart Tolle y otros maestros espirituales, comencé a explorar el concepto del ahora, ese instante presente que es todo lo que realmente tenemos. Quiero compartir contigo cómo esta comprensión transformó mi forma de vivir, arrojando luz sobre las sombras que antes me rodeaban. Abracé el presente como nunca antes. Y aquí está el porqué. Vivía en un estado constante de ansiedad, siempre preocupado por el futuro o lamentando el pasado. Era como si estuviera en un bote a la deriva, sin remos, a merced de las corrientes del tiempo. Pero, al familiarizarme con la idea del poder del ahora, me di cuenta de que este bote, de hecho, tenía remos y podía usarlos para navegar. Descubrí que el único momento en el que realmente puedo vivir, tomar decisiones y sentir la vida es el presente. Comencé a practicar la presencia. En momentos aleatorios del día me daba cuenta y simplemente respiraba, observando el mundo a mi alrededor, sintiendo mi respiración, percibiendo la vida sucediendo. Estos momentos de presencia se convirtieron en islas de paz en medio de la agitación de la vida cotidiana. Sorprendentemente, cuanto más vivía en el presente, más claridad tenía sobre el futuro y más paz sentía con respecto al pasado. La ansiedad comenzó a disiparse. No es que los desafíos y las incertidumbres de la vida desaparecieran, pero mi reacción ante ellos cambió. Ya no me definían ni controlaban mis pensamientos y emociones. Estaba aprendiendo a ser el observador de mi propia mente, dándome cuenta de que la mayoría de las preocupaciones eran creaciones de mi imaginación, proyectando escenarios futuros que nunca se concretaban. El presente se convirtió en mi refugio y mi fuerza. Encontraba alegría en las pequeñas cosas, el calor del sol en mi piel, la sonrisa de un amigo, el sabor del desayuno. Estas experiencias, aunque pequeñas, eran profundamente enriquecedoras y me daban una sensación de conexión y gratitud por la vida. Lo más importante es que esta práctica del ahora me enseñó sobre la impermanencia de todo. Así como los momentos felices pasan, los desafíos y dolores también dan paso a nuevas experiencias. Todo es transitorio y hay una belleza en esa transitoriedad, un recordatorio de que siempre hay la posibilidad de renovación y cambio. Entonces, te invito a experimentar el poder del ahora, incluso ahora. Mientras lees estas palabras, haz una pausa, respira profundo, observa el mundo a tu alrededor. Este momento es tu vida sucediendo. Es donde reside la verdadera magia. Al abrazar el ahora, puedes encontrar una paz y una claridad que quizás nunca supiste que era posible. Después de abrazar el poder del ahora y comenzar a vivir más plenamente en el presente, me encontré frente a otro hito crucial en mi viaje, la aceptación. Quiero compartir contigo cómo aprender a aceptarme a mí mismo, con todos mis defectos e imperfecciones, se convirtió en la piedra angular para cualquier transformación significativa en mi vida. Esta revelación no solo me liberó de muchas cadenas invisibles, sino que también me enseñó la verdadera esencia del cambio. Hubo un tiempo en que luchar contra mis propias sombras era mi norma. Estaba en una guerra constante conmigo mismo, intentando ser alguien que creía que debía ser.
en lugar de aceptar quién era realmente. Fue una lucha agotadora, marcada por una persistente sensación de insuficiencia y fracaso. Pero al enfrentarme a la idea de la aceptación, me di cuenta de que estaba abordando la transformación de la manera equivocada. Aceptar no significaba resignarse o dejar de crecer. Por el contrario, significaba reconocer y abrazar mi verdadera esencia, con todas sus complejidades y contradicciones. Significaba dejar de luchar contra mí mismo y comenzar a trabajar conmigo mismo. Fue un momento de profundo alivio darme cuenta de que no tenía que ser perfecto para ser digno de amor y felicidad. Comencé a practicar la aceptación día a día, reconociendo mis sentimientos sin juzgarlos, permitiéndome ser vulnerable y, sobre todo, siendo amable conmigo mismo. Cada paso en esta dirección venía acompañado de una sensación de ligereza, como si estuviera soltando pesos que había cargado durante mucho tiempo. Y a medida que me aceptaba más, notaba que el cambio que tanto buscaba comenzaba a manifestarse, no como un esfuerzo hercúleo, sino como una evolución natural de mi ser. Esta aceptación se extendió a las personas que me rodeaban y a las circunstancias de mi vida. Aprendí a aceptar que no todo está bajo mi control y que eso está bien. Esta comprensión trajo una nueva capa de paz a mi existencia, ya que me di cuenta de que aunque no puedo controlar lo externo, tengo la opción de cómo reaccionar e interactuar con el mundo. La aceptación me enseñó que el verdadero y duradero cambio proviene de un lugar de amor y comprensión, no de crítica y rechazo. Me mostró que, al abrazar quienes somos con todas nuestras luces y sombras, abrimos espacio para crecer de maneras que antes parecían imposibles. Entonces te pregunto, ¿estás listo para aceptarte plenamente? Recuerda, este es el primer y más crucial paso en tu viaje de transformación. Al aceptarte, te liberas para convertirte en la mejor versión de ti mismo, una versión que siempre está evolucionando, siempre aprendiendo, siempre creciendo. Después de descubrir el poder de la aceptación, me sumergí en prácticas que me ayudarían a profundizar esta nueva comprensión y expandir mi conciencia. La meditación se destacó como una herramienta invaluable en este proceso. Permítanme compartir con ustedes cómo la meditación transformó mi relación conmigo mismo y con el mundo que me rodea, abriendo puertas a niveles de autoconocimiento que ni siquiera sabía que existían. Al principio, la meditación parecía solo otra tarea en la lista de cosas que deberían hacerme sentir mejor. Pero a medida que persistí, algo notable comenzó a suceder. La práctica de sentarme en silencio, concentrándome en mi respiración, comenzó a revelar capas de mi mente que estaban ocultas bajo el constante ruido del pensamiento y la preocupación. La meditación no era solo un momento de calma. Era un encuentro con mi verdadero yo. A través de la meditación, aprendí a observar mis pensamientos sin apegarse a ellos. Descubrí que yo no era mis pensamientos o emociones. Era la conciencia detrás de ellos, capaz de observarlos pasar como nubes en el cielo. Este distanciamiento me dio una nueva perspectiva sobre los desafíos de la vida. Comencé a ver problemas que antes parecían insuperables como oportunidades para la práctica y el crecimiento. Más importante aún, la meditación me enseñó la importancia de volver al momento presente cada vez que me daba cuenta de que estaba perdido en preocupaciones sobre el futuro o lamentaciones sobre el pasado. Cada sesión de meditación era una práctica para volver a la hora, fortaleciendo mi habilidad para vivir plenamente en cada momento. Este camino hacia el autoconocimiento también abrió espacio para una mayor compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Al reconocer la naturaleza transitoria de mis propios pensamientos y emociones, comencé a ver la humanidad compartida que nos conecta a todos. La meditación me mostró que, en esencia, todos buscamos la felicidad y queremos evitar el sufrimiento. Y eso me hizo más empático y abierto a las experiencias de los demás. Ahora los animo a explorar la meditación, no como una cura milagrosa, sino como un viaje de descubrimiento. No importa si puedes vaciar tu mente,
en el primer intento o en el 100º. Lo que importa es la intención de conocerte más profundamente y la disposición para presentarte día tras día. La meditación es una puerta hacia el autoconocimiento, una que siempre está abierta, esperando a que entremos. En la siguiente etapa de mi viaje, después de profundizar en el autoconocimiento a través de la meditación, me encontré con un concepto poderoso que vino a transformar aún más mi forma de ver la vida: la gratitud. Permítanme contarles cómo incorporar la práctica de la gratitud en mi día a día me trajo una nueva perspectiva, llenando mi vida de color y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Antes de adoptar la gratitud como una práctica diaria, a menudo me encontraba enfocado en lo que le faltaba a mi vida o en lo que había salido mal. Esta tendencia hacia lo negativo me mantenía en un estado constante de insatisfacción y deseo por algo siempre fuera de alcance. Fue entonces cuando comencé a explorar la idea de que tal vez, solo tal vez, había otra forma de vivir. Comencé de forma sencilla, dedicando algunos minutos de mi día a reflexionar sobre las cosas por las que estaba agradecido. Al principio, parecía un ejercicio forzado. Estoy agradecido por mi desayuno. Estoy agradecido por tener un techo sobre mi cabeza. Estas frases, aunque verdaderas, parecían superficiales. Sin embargo, persistí y con el tiempo, algo notable comenzó a suceder. A medida que la práctica se volvió más profunda y sincera, comencé a percibir la inmensa belleza y generosidad presentes en cada aspecto de mi vida. La gratitud me enseñó a valorar el presente, reconociendo las pequeñas alegrías y bendiciones que antes pasaban desapercibidas. Este cambio de enfoque, de lo que me faltaba a lo que ya poseía, trajo una sensación de abundancia y satisfacción que nunca antes había experimentado. Más que eso, la gratitud transformó mi interacción con el mundo que me rodeaba. Comencé a abordar a las personas y situaciones con un corazón más abierto y una mente más positiva. Esta energía positiva no solo me benefició a mí, sino que también afectó positivamente a quienes me rodeaban. Las relaciones mejoraron, surgieron oportunidades y, en general, la vida comenzó a fluir de una manera más suave y armoniosa. La gratitud me enseñó que, incluso en la adversidad, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Esta percepción me dio fuerzas en los momentos difíciles, recordándome que no importa cuán oscura pueda parecer la noche, siempre hay estrellas brillando en el cielo esperando ser notadas. Por lo tanto, los invito a experimentar el poder transformador de la gratitud en sus propias vidas. Comiencen pequeños si es necesario, pero comiencen. Pueden sorprenderse con el cambio que algo tan simple puede traer. En la continuación de mi viaje, uno de los desafíos más significativos que enfrenté fue aprender el arte de soltar. Quiero compartir con ustedes cómo esta práctica me ayudó a liberar el peso de las cosas que no podía controlar y cómo esto transformó mi vida, trayendo más paz y libertad. Me aferraba a tantas cosas, expectativas, relaciones que habían terminado, errores del pasado e incluso a sueños que ya no eran relevantes para la persona en la que me estaba convirtiendo. Cada una de estas cosas era como un ancla, manteniéndome atado e impidiéndome avanzar hacia el futuro con ligereza y propósito. El proceso de aprender a soltar comenzó con la comprensión de que el apego a estas anclas se basaba en el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la pérdida, miedo a no ser lo suficientemente bueno sin esas cosas. Reconocer estos miedos fue doloroso, pero necesario. A partir de esta toma de conciencia, comencé a cuestionar el valor real de esos apegos en mi vida. ¿Esto me sirve o me limita? Esta pregunta se convirtió en un mantra personal. Comencé a practicar el desapego de manera consciente. Esto no significaba que no me importaba o que todo se volvía indiferente. Por el contrario, significaba que elegía no permitir que mis emociones y mi bienestar fueran controlados por cosas fuera de mi control. Significaba hacer las paces con la impermanencia de la vida y aceptar que el cambio es la única constante. Esta práctica trajo una increíble sensación de libertad. Con cada cosa que lograba soltar, me sentía más liviano.
más capaz de respirar y más presente. El arte de soltar me enseñó a valorar el momento, a apreciar lo que tenía mientras estaba conmigo, pero también a estar en paz con su eventual partida. Soltar también me permitió abrir espacio para lo nuevo. La vida está en constante movimiento, y al soltar lo viejo, permitía que lo nuevo entrara. Nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas ideas. Todo esto comenzó a fluir en mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado cuando estaba aferrado a mis anclas. Si están luchando con el peso del pasado o con el miedo al futuro, los invito a explorar el arte de soltar. Puede que no sea fácil al principio, pero les prometo que vale la pena. Es un camino para descubrir una libertad y una paz que tal vez nunca hayan conocido. Avanzando en mi viaje, llegué a una comprensión transformadora sobre las relaciones. Actúan como espejos, reflejando aspectos de nosotros mismos que a veces no queremos o no podemos ver. Quiero compartir con ustedes cómo esta revelación me ayudó a crecer y a convertirme en una persona más consciente y conectada. Durante mucho tiempo, vi las relaciones principalmente como fuentes de felicidad o dolor, sin percibir la profundidad de lo que realmente representaban en mi vida. Fue solo al enfrentar conflictos y desafíos en diversas relaciones que comencé a notar un patrón emergente, un tema recurrente que parecía hablar más sobre mí que sobre las otras personas involucradas. Comencé a observar cómo ciertas cualidades o comportamientos en las personas a mi alrededor evocaban fuertes reacciones en mí. En lugar de reaccionar o juzgar de inmediato, comencé a preguntarme, ¿qué está intentando enseñarme esto sobre mí mismo? Esta pregunta abrió un camino hacia la autoexploración y el autoconocimiento que no esperaba. Por ejemplo, me di cuenta de que mi tendencia a irritarme con la procrastinación de los demás reflejaba mi propia lucha interna con la procrastinación y la autocrítica relacionada con ella. En las relaciones en las que sentía que estaba siendo juzgado, comencé a ver cómo yo mismo me juzgaba duramente y proyectaba eso en los demás. Este enfoque transformó por completo la forma en que interactuaba con los demás. En lugar de ver los conflictos solo como fuentes de estrés o dolor, comencé a verlos como oportunidades para aprender y crecer. Esto no solo alivió mucha tensión en mis relaciones, sino que también me ayudó a desarrollar una mayor compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Más importante aún, esta comprensión de las relaciones como espejos me enseñó la importancia de la comunicación abierta y la vulnerabilidad. Al compartir mis propias inseguridades y aprendizajes con las personas cercanas, descubrí que muchas veces ellas enfrentaban luchas similares. Esto creó un nivel de conexión y entendimiento que nunca había experimentado antes. Por lo tanto, te invito a mirar tus propias relaciones a través de esta nueva lente. ¿Qué aspectos de ti mismo se están reflejando de vuelta? ¿Cómo puedes utilizar estas percepciones para crecer y desarrollarte? Recuerda, cada persona en nuestras vidas tiene algo valioso que enseñarnos sobre nosotros mismos si estamos dispuestos a escuchar y aprender. Después de reconocer las relaciones como espejos que reflejan nuestras propias luchas internas, otro aspecto fundamental de mi jornada de crecimiento personal emergió: la importancia de establecer límites saludables. Este aprendizaje no solo me protegió de situaciones dañinas, sino que también me permitió cultivar relaciones más auténticas y respetuosas. Quiero compartir contigo cómo esta conciencia transformó mi vida y mis relaciones. Durante mucho tiempo me esforcé por decir no, ya sea por temor a decepcionar a otros o por una profunda necesidad de ser aceptado. Esto a menudo me colocaba en situaciones incómodas o incluso dañinas, donde mi energía y bienestar se veían comprometidos. Sentía como si estuviera constantemente dando pedazos de mí mismo, hasta que quedaba muy poco para mi propio sustento emocional. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que establecer límites no era un acto de egoísmo, sino de profundo respeto hacia mí mismo y hacia los demás. Los límites saludables me permitían definir claramente hasta dónde estaba dispuesto a llegar en mis relaciones, lo que era aceptable para mí y lo que no. Esto no solo protegía mi espacio personal y emocional,
sino que también enseñaba a los demás cómo tratarme. Aprender a establecer esos límites requirió valor y mucha práctica. Comencé con pequeños pasos, como rechazar compromisos cuando ya estaba sobrecargado o expresar claramente cuando un comportamiento específico no era aceptable para mí. Cada vez que ejercitaba esta habilidad, me sentía más fortalecido y respetado. Más que eso, descubrí que los límites saludables también abrían espacio para relaciones más profundas y significativas. En lugar de relaciones basadas en expectativas no dichas o sacrificios unilaterales, comencé a cultivar conexiones donde había un verdadero respeto mutuo y entendimiento. Esto no solo enriqueció mi vida, sino que también me acercó a las personas que realmente valoraban lo que tenía para ofrecer. Si luchas por establecer límites en tu vida, quiero alentarte a comenzar a practicar hoy. Recuerda, definir límites es un acto de amor propio y respeto por el otro. No es una barrera para mantener a las personas alejadas, sino una guía para construir relaciones más sanas y auténticas. A medida que avanzaba en mi jornada, aprendiendo a establecer límites saludables y a entender las relaciones como reflejos de mis propias necesidades e inseguridades, me topé con uno de los conceptos más profundos y transformadores: el amor propio. Quiero compartir contigo cómo el viaje hacia el amor propio se convirtió en el cimiento sobre el cual se construyó todo mi crecimiento personal y espiritual. Durante años, busqué aprobación y amor fuera de mí mismo, creyendo que solo sería digno si era validado por los demás. Este patrón me llevó a muchas situaciones donde me sentía menospreciado y desvalorizado, simplemente porque no me veía a mí mismo como alguien merecedor de amor y respeto en primer lugar. Fue una ardua lucha interna, marcada por altibajos, hasta que me di cuenta de que el amor que tanto buscaba tenía que comenzar dentro de mí. El amor propio no se trataba de un narcisismo superficial o de un egoísmo desenfrenado. Por el contrario, se trataba de reconocer mi propio valor, cuidar de mí mismo con gentileza y compasión, y honrar mis necesidades y sentimientos tanto como respetaba los de los demás. Fue una revelación entender que no podía ofrecer a los demás lo que no tenía para mí mismo. Comencé la práctica del amor propio con pequeños actos de autocuidado. Esto incluyó desde dedicar tiempo a mis actividades favoritas hasta aprender a hablarme a mí mismo de una manera más amorosa y positiva. Cada acto de amor propio era un paso hacia una mayor aceptación de quién era, con todas mis imperfecciones y cualidades. A medida que mi amor propio crecía, mi necesidad de buscar validación externa disminuía. Me volví más confiado en mis elecciones y más resiliente ante las adversidades. Me di cuenta de que el amor propio me daba la fuerza para enfrentar desafíos, perdonar mis fallos y celebrar mis logros con un sentido de verdadera satisfacción. Lo más notable es que, al amarme más a mí mismo, fui capaz de amar a los demás de una manera más libre e incondicional. El amor propio me enseñó que solo podemos dar a los demás lo que tenemos en abundancia dentro de nosotros. Mis relaciones se volvieron más ricas y gratificantes porque ya no dependía de ellas para sentirme completo o amado. Si estás luchando por encontrar amor y aceptación, comienza mirando hacia adentro. El camino del amor propio puede ser desafiante, pero también es increíblemente gratificante. Es el viaje más importante que puedes emprender, porque al aprender a amarte a ti mismo abres las puertas a un mundo de posibilidades ilimitadas. A medida que me sumergía en el conocimiento sobre el amor propio, comencé a reconocer la importancia inmensa de tener una comunidad de apoyo. Esta fue una visión transformadora para mí, revelando cómo nuestras conexiones con los demás pueden ser fuentes de fuerza, inspiración y consuelo. Quiero compartir contigo cómo encontrar y nutrir una comunidad de apoyo impactó mi vida, proporcionándome un sentido de pertenencia y propósito que antes me faltaba. Durante mucho tiempo me esforcé solo, creyendo que la autosuficiencia era la clave para el crecimiento personal y espiritual. Sin embargo, esta jornada solitaria a menudo me dejaba sintiéndome aislado y abrumado por los desafíos de la vida.
Fue solo cuando comencé a abrirme y a buscar conexiones genuinas con los demás que me di cuenta de cuán esencial es tener una red de apoyo. Encontrar mi comunidad no ocurrió de la noche a la mañana. Requirió que saliera de mi zona de confort, participara en grupos de interés compartido y, lo más importante, que fuera vulnerable. Compartir mis luchas, miedos y sueños con los demás me hizo darme cuenta de que no estamos solos en nuestros viajes. Todos enfrentamos desafíos, todos buscamos comprensión y aceptación. A medida que construía relaciones más profundas dentro de esa comunidad, descubrí una fuente de apoyo inestimable. Ya sea a través de palabras de aliento, actos de bondad o simplemente la presencia reconfortante de alguien que entiende. El apoyo de la comunidad ha sido una fuerza vital para mí. Estas conexiones no solo me ayudaron a superar momentos difíciles, sino que también celebraron conmigo las victorias, grandes y pequeñas. Además, mi comunidad me brindó oportunidades para apoyar a otros. Esto se convirtió en una de las partes más gratificantes de mi viaje. Ayudar a alguien en su lucha, ofrecer un oído atento o un hombro amigo, me enseñó el valor incalculable de la empatía y el servicio. A través del apoyo mutuo, creamos una red de conexiones que nos eleva a todos. Entonces, si te sientes aislado o abrumado en tu viaje, te animo a buscar una comunidad de apoyo, ya sea a través de grupos locales, en línea, encuentros de meditación o cualquier espacio que resuene contigo. Recuerda, somos seres sociales por naturaleza y hay una fuerza increíble en la conexión y el apoyo mutuo. Quiero compartir una reflexión que sintetiza todo lo que aprendí y cómo esto transformó mi vida. La comprensión de que, al final, yo soy mi mayor aliado. Esta conclusión no es el final, sino un nuevo comienzo, una puerta abierta hacia un futuro de posibilidades ilimitadas. A lo largo de este viaje, enfrenté desafíos, aprendí valiosas lecciones y crecí de maneras que nunca imaginé posibles. Cada paso, cada tropiezo y cada victoria me enseñaron algo fundamental: que la fuerza, el coraje y la sabiduría para superar y prosperar residen dentro de mí. Y lo más importante, descubrí que esta verdad se aplica a cada uno de nosotros. Reconocerme como mi mayor aliado cambió la forma en que enfrento la vida. Dejé de ver las dificultades como obstáculos insuperables y comencé a verlas como oportunidades para fortalecer esa relación conmigo mismo. Aprendí a confiar más en mis habilidades, a escuchar mi intuición y a ser amable conmigo mismo en momentos de duda e incertidumbre. Este proceso de autoalianza también amplió mi capacidad de ser un aliado para los demás. Al cultivar la compasión y el amor propio, me volví más capaz de ofrecer apoyo genuino y comprensión a quienes me rodean. Me di cuenta de que al fortalecernos a nosotros mismos, ampliamos nuestra capacidad de contribuir positivamente a la vida de los demás. Por lo tanto, si hay un mensaje que deseo que te lleves, es este: tienes un poder inmenso dentro de ti, en tus luchas y en tus victorias. Recuerda que eres tu mayor aliado. Mantente a tu lado, apóyate y sabe que, por más difícil que parezca el camino, tienes todo lo que necesitas para recorrerlo. Te animo a abrazar esta verdad, a comprometerte con tu propia jornada de crecimiento y a abrirte a las infinitas posibilidades que surgen cuando reconocemos y nutrimos la fuerza que reside dentro de nosotros. Recuerda, el viaje hacia afuera comienza con un viaje hacia adentro. Espero que este mensaje haya sido útil para ti. No olvides darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.